Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto verlos por aquí, puntuales. Vamos a continuar con las sesiones de entrenamiento que tenemos programadas. En esta ocasión, lo que vamos a estar revisando es un material también correspondiente al área de mecánica y que es muy importante porque pues, nos explica muchos de los fenómenos de la vida diaria, sobre todo cuando estamos hablando de que dos partículas tienen contacto entre sí por algún instante de tiempo, ¿no? Lo que nosotros podemos identificar como un choque o una colisión muchas veces, pero también con algo que puede ser muy intencional. Por ejemplo, cuando un jugador le pega un balón de fútbol con su pierna, o cuando un beisbolista le pega con un bat a una pelota, intentando que llegue a algún punto en particular, ¿no? Entonces estamos hablando de pares de fuerzas, y estos pares de fuerzas van a ser los que nos van a explicar muchas de las cosas que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces, el tiempo pues está bien reducido realmente. Es un material que en clases habitualmente se vería como en una semana. Yo creo que eso es algo que ustedes han notado, que vemos muchos de los temas muy rápido. ¿Por qué? Bueno, porque estamos tratando de que ustedes abarquen la mayor cantidad de contenido durante estas semanas que vamos a estar entrenando, de tal manera que estemos más o menos al corriente allá para noviembre, que vayamos a representar al Estado en la competencia nacional, pero también pues estamos pensando en que ustedes van a tener la oportunidad de madurar estos temas en su casa, estudiando, haciendo problemas. Entonces, vamos a tratar de revisarlos. Ayer se subieron algunos videos más de las sesiones que tuvimos la semana pasada. No se van a subir de todos, y no se van a subir de todos porque primero hay una restricción tecnológica. Nosotros tenemos un espacio asignado en una nube y ese espacio que tenemos es reducido. Entonces, por ejemplo, los de la semana pasada llenaron totalmente la nube y ya no se podía grabar nada. Por ejemplo, el video de la sesión anterior ya no se quedó grabado por eso, porque estaba totalmente saturado. Y la otra, pues porque también implica algunas cosas ponernos a subir los videos y no siempre tenemos oportunidad, ¿no? A veces cuando ya tenemos la oportunidad de subirlo, resulta que el video ya expiró, entonces pues ya no podemos hacer nada por subirlo. Así es que, pues les agradezco mucho que estén al pendiente. En caso de que se les pase alguna sesión, revisen a ver si en la página hay algún otro que les pueda ser útil. Entonces voy a empezar a compartir la ventana, pantallita. Y vamos a estar viendo este primer tema que se llama, me voy a dejar escribir, cantidad de movimiento y choques. Y bueno, gran parte de lo que sale chuequita ahí la letra es porque es una laptop, y entonces cuando oprimo la pantalla para escribir empieza a vibrar, y eso hace que no se vea muy bonita la letra, muy nítida. Ahí les pido por favor que me tengan un poquito de paciencia. Bueno, entonces empezaríamos con cantidad de movimiento e impulso.
¿Se acuerdan ustedes qué es cantidad de movimiento? ¿Alguien ya lo ha revisado en sus clases? Se Pueden refiere, participar sin... Sí, díganme. se refiere a, ahora sí que como dice la frase, cantidad de movimiento dependiendo de la masa y la velocidad del objeto. Es decir, un objeto en relación de su masa y de su velocidad va a tener entre más masa, más cantidad de movimiento. Y entre menos masa, menos cantidad de movimiento. Bueno, y también está relacionado con la velocidad, ¿no? Por ejemplo, en las clases siempre nos preguntan, ¿no? ¿Qué es más peligroso? ¿Un tráiler o un objeto de 3 gramos de masa? Siempre la pregunta es, ¿qué preferiríamos que nos chocara, no? ¿Cuál de los dos? Y nuestros estudiantes siempre tienen una respuesta muy común, ¿no? Dicen, bueno, pues si estoy hablando de un tráiler inmenso, a lo mejor de 2 toneladas, y estoy hablando de un objeto de 3 gramos, pues como que de repente uno pensaría que los estudiantes van a decir, no, pues definitivamente el más peligroso es este, ¿no? Y siempre se van con esa idea. Y la cuestión es que siempre hay que preguntar cuál es la velocidad. Todo esto va a depender de cuál es la velocidad que tenga ese objeto. Por ejemplo, un tráiler en reposo no va a ser tan peligroso como una bala de 3 gramos en movimiento. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener así muy, muy claro cuando estamos hablando de cantidad de movimiento. Y efectivamente, cantidad de movimiento la vamos a definir, es una cantidad vectorial. Muchas veces las vamos a ver en los libros con una flechita en la parte de arriba, o dependiendo las ediciones de los libros, con letras simplemente negritas, dependiendo pues qué tan madura sea la editorial, ¿no? Y va a ser esta cantidad vectorial, cantidad de movimiento va a ser igual a la masa por la velocidad. Y aquí sí recalco esto, no es rapidez, es velocidad. Estamos hablando de cantidades vectoriales. Entonces, la unidad en el sistema internacional de la cantidad de movimiento va a ser, voy a poner aquí el simbolito que estoy haciendo análisis dimensional, va a ser kilogramo por la unidad de velocidad, metro, ay, perdón, ya me estoy yendo con metro por segundo. ¿Ok? Entonces, esa sería la unidad en el nacional. No me agarra aquí. Es raro. Ahí está. Así me agarra. Y bueno, de hecho, nosotros, como es una cantidad vectorial, vamos a poder tener esta cantidad de movimiento, no solamente en, en una dirección, la vamos a poder tener en todas las direcciones que nosotros estemos considerando, ¿no? Por ejemplo, podemos tener cantidad de movimiento en X, sería la masa por la velocidad en X. Podemos tener cantidad de movimiento en Y, masa por la velocidad Y. Y el otro es hablar de cómo podemos relacionar esto, es P, o la masa por velocidad,
con una cantidad que ustedes ya vieron anteriormente, la energía cinética. ¿Se acuerdan? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí. Sí, doctora. Entonces, bueno, ¿cómo la podemos relacionar? Simplemente haciendo esto, ¿no? Energía cinética sería igual a un medio de P por B. ¿Sí pueden ver todos por qué es un medio de P por B? Lo voy a poner aquí abajo. Un medio de masa por velocidad, y eso sería velocidad al cuadrado, ¿no? Esta sería una forma de relacionar la energía cinética con la cantidad de movimiento. Ahora, ¿dónde surge primeramente esta versión? De hecho, es algo bien bonito, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del cambio de cantidad de movimiento en una clase, siempre vemos leyes de Newton, vemos trabajo, energía y potencia, y después vemos cantidad de movimiento. Bueno, pues la realidad es que cuando Isaac Newton enuncia la segunda ley del movimiento, escribe la segunda ley de una forma que está más relacionada con estos conceptos que estamos viendo ahorita. Fíjense, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración a su vez es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces la fuerza neta no es otra cosa que la masa, perdón, que el cambio de la masa por la velocidad entre el tiempo. Entonces la fuerza neta en realidad es igual a esto que está aquí. ¿Es el cambio de qué? Lo voy a poner aquí así. Esto que está aquí. El cambio de cantidad de movimiento. Es el cambio de cantidad de movimiento. Entonces, la fuerza en realidad responde a un cambio en la cantidad de movimiento entre un intervalo de tiempo. De tal manera que la fuerza neta, si nosotros la quisiéramos enunciar, la podríamos escribir justamente como eso. Cambio de cantidad de movimiento entre un intervalo de tiempo. Ahora, si una fuerza actúa sobre un objeto durante un periodo de tiempo muy cortito, porque bueno, esta ecuación va a ser válida siempre y cuando estemos hablando de intervalos de tiempo pues muy pequeñitos. Sí, cuando inclusive si estuviéramos hablando de fuerzas no constantes, pero si estamos hablando de fuerzas constantes, va a ser válida siempre, ¿no? Entonces, para poder tomar esto, ¿no? Cuando delta T es infinitesimalmente pequeña, pues tendríamos que meternos a cálculo.
Y yo sé que pues la mayoría de ustedes no han revisado cálculo, no lo van a empezar a revisar el próximo semestre, otros no, otros lo van a empezar a revisar hasta que estén en prepa, entonces no me voy a meter todavía a esto. De hecho, en la Olimpiada de Física, todos los problemas deben de poderse resolver, al menos hasta la etapa nacional, sin el uso de cálculo infinitesimal. Sin embargo, habrá estudiantes que ya lo sepan utilizar bastante bien y lo usen, ¿verdad? Sin embargo, no es un requisito. Entonces, me voy a poner así una pausa y vamos a hablar de lo siguiente. Si una fuerza constante actúa sobre un objeto, el impulso, que esta es otra cantidad teórica que vamos a estar viendo, el impulso y también va a ser cantidad vectorial, suministrado al objeto sobre un intervalo de tiempo delta t. Va a ser igual al impulso, y lo hacemos aquí por definición, igual a F delta t. Y si nos acordamos de cómo habíamos definido ahorita la fuerza, entonces el impulso va a ser igual a la fuerza por delta t, pero la fuerza era igual, bueno, fuerza por delta t era igual al cambio en cantidad de movimiento, entonces el impulso no es otra cosa más que m bf menos mb inicial, o sea, el cambio de cantidad de movimiento. Ok, entonces vamos a resolver un problema. Déjenme saco el problema. Y les voy a compartir ahora sí la pantalla. Vamos a ver este ejercicio. Un ejercicio tranquilo, facilito para que vayamos entrando en calor. Un lanzador afirma que puede lanzar una pelota de .145 kilogramos con tanta cantidad de movimiento como la de una bala de 3 gramos que se mueve con una rapidez de 1.5 por 10 a la 3 metros por segundo. ¿Cuál debe ser la rapidez de la pelota de béisbol si la afirmación del lanzador es válida? ¿Cuál tiene mayor energía cinética, la pelota o la bala? Vamos a ver si pueden contestar eso. Vamos a darles unos minutitos para que la hagan. A ver si le puedo usar tantito la grabación para que no se estén grabando tantos espacios en blanco.
¿Alguna idea de cómo resolverlo? Calculando la energía cinética que se necesita para mover ambos objetos y luego restarla para ver cuánta se necesita. Bueno, acuérdense que la energía cinética no es algo que yo necesito para mover los objetos. O sea, la energía cinética es algo que ya tienen las partículas en virtud de su movimiento. Acuérdense que no se puede ver lo que ustedes ponen en los mensajes. Ahorita de pura casualidad se alcanzó a ver. Les pido que abran su micrófono y opinen, porque si no, vamos a continuar así sin ver, ¿no? Ni traten de tomar capturas de pantalla con los problemas para que los puedan hacer sin problema. Entonces, la energía cinética sí, efectivamente, sí la tenemos que calcular. Lo que no tenemos que decir que la energía cinética es necesaria para moverlas, no. Más bien, ¿cuál sería la energía cinética que tendrían las partículas? Eso sería lo que nosotros tendríamos que decir, porque es una energía que van a tener en virtud simplemente de su movimiento. Entonces, fíjense, Sería- la primera, que sería la pelota, Bueno, tiene una masa de 0.145 kilogramos. Y luego, la bala tiene una energía de 0.03 kilogramos. Y la velocidad de la bala es 1.5. Aquí es muy importante, fíjense, aunque sea 1.5, cuando lo verbalicemos, noten que aquí hay dos cifras significativas. Noten acá que hay 1, 2, 3 cifras significativas, el 1, el 4 y el 5. En el de 3 gramos hay 3 cifras significativas, ¿verdad? Bueno, hay 2, perdón, el 0 y el 0. ¿Qué nos dicen estas dos cantidades que están después del punto? Nos están diciendo la precisión del instrumento con el cual se está midiendo eso. Entonces hay que respetar mucho esa cantidad de cifras significativas. Ahorita todavía no vamos a meternos mucho en eso, pero hay que ir identificando que son cosas que vamos a manejar después, sobre todo en física experimental. Entonces, la velocidad de la bala es 1.5 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Y nos preguntan cuál debe ser la rapidez de la pelota de béisbol si la afirmación del lanzador es válida. Fíjense lo que dice aquí. Esta es la clave, ¿no? Nos está diciendo con la misma cantidad de movimiento. Se quiere decir que lo que nosotros tendríamos que encontrar es cuál es la cantidad de movimiento de la bala y asumir que tenemos que encontrar la misma cantidad de movimiento para la pelota. Vamos a ver. Ay, estoy nada más equivocándome con eso porque cantidad de movimiento de la bala, ¿cuál sería? Sería la masa de la bala por la velocidad de la bala. Entonces la cantidad de movimiento de la bala sería igual a 0.003 kilogramos por la velocidad de la bala, 1.50
por 10 a la 3 metros por segundo. Entonces la cantidad de movimiento sería igual a ¿cuánto? 4.5. ¿Cuánto? 4.5. Kilogramos metro por segundo. Ok, y entonces, ¿cuál es la cantidad de movimiento que queremos que tenga la pelotita? La misma que la bala. La misma que la bala. Entonces, la masa de la pelota era 145 kilogramos. Voy a ponerlo aquí, déjenmelo un poquito más chiquito para que lo veamos. Ahora queremos que la cantidad de movimiento de la pelota sea igual a la cantidad de movimiento que la de la bala. Entonces queremos que esto sea igual a 4.5 kilogramos metros por segundo. Entonces sería 4.5 kilogramos metros por segundo igual a la masa de la pelota por la velocidad de la pelota. Esta es la que nosotros queremos encontrar, esta que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente despejarla, ¿no? PP va a ser igual a 4.5 kilogramos metros por segundo. Está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces, BP es igual a 4.5 entre 145 kilogramos. 31.03. ¿Cuánto? 31.03. 31.03 metros por segundo. La pregunta aquí es entonces si esto es factible, ¿no? ¿Cuánto sería eso en kilómetros por hora? .031. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Serían 111.7 kilómetros sobre hora. A ver, como ya no se pusieron de acuerdo, vamos a resolverlo. Acordarnos para que también todo el mundo se acuerde de esta forma de resolver problemas de conversiones. Tenemos 31.03 metros por segundo. Para convertirlo a kilómetros por hora vamos a usar estas casitas. Tenemos arriba metros y necesitamos convertirlo a kilómetros, entonces nos vamos a poner abajo y arriba vamos a poner kilómetros. Entonces, ¿cuántos kilómetros equivalen a cuántos metros? Bueno, kilómetro equivale a 1000 metros. Y luego, tenemos abajo segundos y los queremos quitar. Si se fijan, aquí ya se fueron los metros. Y aquí ya se irían los segundos. Y queremos kilómetros por hora, entonces vamos a poner las horas abajo. ¿Cuántas horas equivalen a cuántos segundos? Bueno, la forma más fácil, la que yo me sé, es una hora equivale a 3600. De tal forma que lo que voy a hacer yo aquí es, fíjense, multiplicar este por este y por este. Y todo eso lo vamos a dividir, o sea, arriba es multiplicado
y abajo es dividir entre lo de abajo. Entonces realmente sería 31.03 por 3.600 entre 1000. 31.03 por 3.600 entre 1000. Y entonces esto significa que 31.03 metros por segundo son iguales a 111.708 kilómetros por hora. Es lo que estamos diciendo que necesitaría imprimirle el bateador. Pues también hay un factor de conversión que es por 3.6 y ya está bien. ¿Por qué estoy usando esta forma? Bueno, porque vamos a tener problemas mucho más largos que resolver en conversiones, sobre todo cuando lleguemos a electricidad y magnetismo. Y pues hay muchas cosas que vamos a tener que memorizar en la Olimpiada de Física, entre ellas todas las fórmulas. Todas las fórmulas las vamos a tener que aprender. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que uno se aprende solamente las más básicas y las demás aprende uno a derivarlas a partir de esas básicas. Porque si no, pues el cerebro no da para tanto, ¿no? Tenemos memoria, digamos, limitada, capacidad de memoria limitada, y pues no nos cabría tanta información. Entonces vamos a tener que empezar a utilizar estrategias para a partir, por ejemplo, de ciertas combinación de ecuaciones, saber que, si las combino, obtengo una tercera, que es la que me es útil, en lugar de aprenderme tres fórmulas. O sea, parece como que algo insignificante, pero la realidad es que no. O sea, sí es importante. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué tan válido sería esta velocidad? Y pues le voy a preguntar a Google, ¿verdad? Sobre los récords de velocidad de bateadores. Y bueno, en las grandes ligas hay récords de velocidad de 197.8 kilómetros por hora. Imagínense el récord. Y este récord es de O'Neill Cruz. Fue de 197.8 kilómetros por hora. Si es que si es O'Neill Cruz, pues seguramente sí puede conseguir eso, ¿no? Pero si estamos hablando de lo que nosotros podemos otorgarle a una pelota sin ser bateadores profesionales, pues seguramente esto no sería real, ¿no? Bien, pues vamos a hacer otro problemita. Bueno, ya nos pedían las energías cinéticas, pues simplemente hay que calcular la cantidad de energía cinética, ¿no? ¿Alguien tiene problemas para calcular la cantidad de energía cinética en este problema? No, todo bien. Ok. Voy a volver a compartir. Ahora vamos a resolver este. En la figura 6.8 se muestra la gráfica de la fuerza en función del tiempo para una pelota de béisbol golpeada por un bat. A partir de esta gráfica determina el impulso dado a la pelota y la fuerza promedio ejercida sobre ella. Ya lo estamos empezando a ver en el modo gráfico.
¿Qué tenemos? En el eje horizontal tenemos el tiempo en milisegundos y en el eje vertical tenemos la fuerza. ¿Alguna idea de cómo resolverlo? Bueno, lo primero que podríamos hacer sería convertir los milisegundos a segundos. Bueno, eso pues podría ser útil. Sin embargo, bueno, es una conversión de tiempo que todos los tiempos que están en toda esta línea, ¿verdad? Porque aquí estamos en el 1 y terminamos que en el 2.5. ¿Cuál de todos los tiempos vamos a usar? Aquí hay un lapso de tiempo, entonces, bueno, fíjense, lo importante ahorita es entender que el impulso se define como el área bajo la curva. Entonces, vamos a definirlo así. Impulso es no sé por qué no me deja escribir. Es el área bajo la curva. Bueno, otras palabras, vamos a empezar a utilizar notación de cálculo para que vayamos familiarizándonos. Sería la integral de la fuerza por el diferencial de tiempo, es decir, ese lapso de tiempo.
Pero como es una figura muy fácil, o sea, no es lo mismo un triangulito, ¿verdad? Un triangulito, a que si tuviéramos una figura de este tipo, ¿no? Imagínense, algo así. Pues calcular el área bajo la curva en esta sería mucho más complicado que en la de un triangulito. En el caso del triangulito, pues es relativamente sencillo. ¿Cómo se saca el área de un triángulo? Pues Base sería por base altura por entre. altura sobre 2. A ver, ¿quién lo dijo? Vamos a escucharlos a los dos. Escuché una voz nueva Sería base por por ahí. altura. Sería base por altura sobre 2. Ah, por altura sobre 2. Así es. Ok, entonces, ¿cómo nos va a quedar el impulso? Se nos puso lento. Impulso entonces va a ser igual a la base. ¿Cuánto mide la base? 1 milisegundo, porque estamos desde 1 milisegundo hasta el... Ah, no, hasta el tercero, 2 milisegundos. ¿Pero cuánto Ah, mide? no, desde 1 milisegundo hasta 2.5, ¿no? 5.5. Ah, ¿cuánto mide la base? Ah, caray, ¿cuánto? 1.5. 1.5, efectivamente. Si lo vemos, si se fijan, va desde 1 hasta 2.5, pues realmente la base mide 1.5. Entonces sería 1.5 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 3 segundos, ¿verdad? Por la altura. ¿Cuánto medía la altura? 18,000 newtons. ¿Y todo esto? Entre 2. Entonces el impulso va a ser igual a 13.5 newton segundo. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos hacen ahí? Se calcule, encuentra el impulso de la fuerza, luego nos piden la velocidad final del objeto. Ah, no es cierto, esa no es. Nos preguntan la fuerza promedio ejercida sobre ella. ¿Cómo sacamos la fuerza promedio?
Sí, reaccionen, reaccionen. Masa por cambio de velocidad entre cambio de tiempo. Simplemente apliquemos la ecuación del impulso, ¿no? ¿Cómo lo sacábamos? ¿A qué decíamos que era igual impulso? Sí tenemos ahí claro esto. Fuerza por ¿A qué tiempo. decíamos que era igual? La fuerza por tiempo. Fuerza por el lapso de tiempo, ¿no? Y esta fuerza decíamos que era la fuerza promedio. Sí. Entonces, impulso entre delta T va a ser igual a la fuerza. ¿Y cuál es el impulso? Lo acabamos de sacar. 13.5 newton segundo, perdón, entre el delta T y el delta T era 1.5 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, ¿a cuánto es igual la fuerza? Serían 9000 newtons. 9.000. Quitar esto de aquí. 9.000 newtons. Ahora, eso quiere decir que esa es la fuerza más grande que se imprime en la pelota. No, o sea, la pelota recibe esto como fuerza promedio, pero la fuerza máxima, ¿de cuánto es? ¿18.000 newtons? 18.000 newtons. De hecho, ahí está marcada en la grafiquita, ¿no? Lo voy a regresar tantito para que lo veamos. Acá está. Y la fuerza máxima son 18.000 newtons. ¿Y preguntas hasta aquí? No. Muchas gracias. Ok, vamos a ver entonces lo correspondiente a la conservación de la cantidad de movimiento. Sale un poquito. Ustedes ya vieron en días pasados la conservación de la energía. Y ese es uno, digamos, de los principios fundamentales en mecánica clásica. Y nosotros siempre estamos analizando esto, ¿no? La conservación de la cantidad de la energía, pero también otro concepto que va a ser conservado es la cantidad de movimiento, una cantidad física muy importante. Vamos a pensar en un sistema de partículas como estas, una pelotita a la cual está ejerciendo una fuerza otra pelotita de masa M2, pero entre ellas, lógicamente, están ejerciendo una fuerza, un par de fuerzas, ¿no? La 1 ejerce una fuerza sobre la 2 y la 2 ejerce una sobre la 1. Y vamos a pensar que son un sistema aislado de dos partículas y las vamos a analizar antes y después de chocar.
Vamos a hablar de un sistema aislado. Y algo que de repente a nosotros como estudiantes se nos puede ir es, ¿no? ¿Qué significa esto de que sea un sistema aislado? Lo que queremos decir cuando estamos hablando de que es un sistema aislado es que, vamos a ponerle aquí aislado, es que en él no actúan fuerzas externas. ¿A qué me estoy refiriendo? De fuerzas externas, por ejemplo, piensen El aire, como la fricción. Poner aquí rozamiento del aire. La fricción. Y una que de repente se nos olvida porque también interfiere, ¿no? La gravedad. Entonces, si pensamos en eso, el teorema del impulso de la cantidad y de la cantidad de movimiento sobre M1, vamos a pensar en la masa M1, sería igual a lo siguiente. Fuerza de la 2 sobre 1 por delta T sería igual al cambio de movimiento de M1 por la velocidad final de la 1 menos M1 por la velocidad de la 1, pero inicial. Ay, se me cambió esto. Y si lo pensamos en términos de M2, entonces lo que tenemos es la fuerza de la 1 sobre la 2 por delta T, sería igual M2 por la velocidad 2 final menos M2 por la velocidad 2 inicial. Donde F, pues es la fuerza promedio ejercida por M2 sobre M1 durante el choque, y la F12 es la fuerza promedio ejercida por M1 sobre M2 durante el choque. Pero pensemos en lo que dice la tercera ley de Newton. En cualquier momento, durante el choque, la fuerza que ejerce la pelotita 1 sobre la 2 o la 2 sobre la 1, ¿qué magnitud debe tener? la misma. La misma. Efectivamente, va a ser la misma magnitud de las fuerzas. Entonces, van a ser iguales, pero opuestas. F21 va a ser igual a menos F12. Y como las dos fuerzas actúan sobre el mismo intervalo de tiempo, tenemos que la F21 por delta T va a ser igual a menos F12 por delta T. O en otras palabras, M1, B1, F menos M1, B1 inicial igual a menos M2, B2F menos M2, B2 inicial
Si nosotros reacomodamos estas ecuacioncitas de aquí, lo que obtenemos es lo siguiente. M1, B1 inicial, más M2, B2 inicial, es igual, si se fijan, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final de las partículas. Voy a poner ahora con este resultado. Es un caso especial de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Y es cierto para los sistemas aislados en los que interactúa cualquier número de objetos. O en otras palabras, espérame. Conservación de la cantidad de movimiento. Cuando no actúa una fuerza externa sobre un sistema, la cantidad de movimiento de este último permanece constante en el tiempo. Y esto también hay que entenderlo porque se nos va a olvidar de aquí a que empecemos a hacer problemas, siempre vamos a estar haciendo los problemitas sin pensar en lo que esto implica. Aquí hay que considerar esto, ¿no? La fuerza externa. No debe de actuar una fuerza externa sobre el sistema para que la cantidad de movimiento sea constante durante el tiempo. Si es un problema, por ejemplo, en donde hay acción de la ley de gravedad, pues eso ya no va a ser válido. Entonces vamos a tener que tener eso así como que bien consciente. Si está actuando la ley de gravedad, pues, o sea, perdón, la gravedad como fuerza, ya no vamos a poder aplicar esta ecuación. A menos de que nos digan, considere despreciable la fuerza de gravedad o no considere la fuerza de gravedad, ahí sí ya no habrá ningún problema.
Entonces, como ya pasamos a esto, vamos a tratar de resolver un problemita de estos, de la conservación de cantidad de movimiento. De 45 kilogramos se encuentra de pie sobre un tablón de 150 kilogramos que originalmente está en reposo y que puede deslizarse sobre un lago congelado cuya superficie es plana y sin fricción. La chica camina a lo largo del tablón con una velocidad constante de 1.5 metros hacia la derecha en relación con el tablón. ¿Cuál es la velocidad en relación con la superficie del hielo? ¿Y cuál es la velocidad del tablón en relación con la superficie del hielo? O sea, primero estamos hablando de la velocidad de la chica y luego la velocidad del tablón. ¿Cómo lo podemos abordar este problemita? Miren, lo que en realidad tenemos es un tablón y encima de él pues, está una chica aquí. Mi hija dibuja mejor que yo, desde luego, ella es así una gran dibujante y yo no, yo simplemente sigo dibujando con triangulitos y palitos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es aquí esto. El tablón está sobre agua. ¿Sobre qué? Sobre hielo, ¿verdad? Estamos hablando que el tablón estaba, sí, sobre un lago congelado. Entonces, esta persona tiene una masa de 45 kilogramos y el tablón tiene una masa de 150 kilogramos. ¿Y qué va a pasar cuando ella empiece a caminar sobre el tablón? A ver si al menos entendemos qué es lo que está pasando. Está en la tabla, encima de una superficie congelada, y ella va a empezar a caminar. ¿Qué va a pasar con el tablón? Se va a deslizar por el hielo. Se va a empezar a mover el tablón, efectivamente, se va a mover. Pero sería en dirección contraria. Sí, Ah, ok. o sea, ella se mueve a una dirección y el tablón se va a mover a la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? Lo siguiente. Se puede afirmar que BG, bueno, en este caso déjenme lo pongo así.
La velocidad, déjeme aquí en lugar de C de chica le voy a poner de mujer. La velocidad de la mujer menos la velocidad del tablón, es decir, la velocidad relativa de la mujer con respecto a la placa en donde está ella es de 1.50. La chica se está moviendo encima de la tabla a una velocidad de 1.550. 1.5 metros por segundo, perdón. ¿Qué otra cosa podemos afirmar conceptualmente? Conceptualmente vamos a tener que la masa de la mujer por la velocidad de la mujer más la masa de la tabla por la velocidad de la tabla deben de ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el momento de la mujer y de la placa debe ser 0. Se me va a atorar. El momento de la mujer con respecto al momento de la placa, perdón, el momento mujer placa debe ser 0 con respecto a la superficie. Y entonces lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos, ¿cuál es la masa de la chica? De regreso, 45 kilogramos. 45 por la velocidad de la mujer. Y luego la masa de la tabla era 150 kilogramos. Perdón, 150 kilogramos, sí. Por la velocidad de la tabla deben ser igual a 0. Entonces, voy a tratar de despejar esta de aquí. La velocidad de la mujer tiene que ser igual a menos 150 BT sobre 45. Entonces, BM sería igual a menos 3.33 la velocidad de la tabla. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Sí. Pero miren, me voy a regresar acá. A esta que está aquí, para no confundirnos, le voy a llamar la ecuación 1. Y esta que está acá, voy a llamar la ecuación 2.
Maestra, porque el momento Mande. de la tabla debe ser 0. El momento de la tabla no, el momento de los pares. ¿Cómo? Del par entre la mujer y la tabla, es el que debe ser 0. Ya se atoró esto ya. Déjenme regreso aquí tantito. El momento de la mujer y la placa o la tabla es el que debe ser 0. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la superficie. ¿Por qué van a ser 0? Pues porque uno se está moviendo hacia un lado, el otro, o sea, la mujer se mueve hacia un lado y la tabla se mueve hacia el otro. Déjenme nada más copio esto de aquí. Lo traigo acá abajo. Adiós. No es lo mismo sin la tabletita digitalizadora para mover todo esto. Esta era la ecuación 1. Quedándoles eso, díganme cuál es el valor de cada una de las velocidades. A mí la velocidad de la tabla me quedó como menos 0.34 metros sobre segundo. A ver, ahí voy, un momentito, espérame tantito.
Ahora sí me voy a regresar. ¿Cuánto le dio? ¿La del tablón? Menos 0.34 metros sobre segundo. Menos 0.34. Sí, eso me dio esto. Y la velocidad de la mujer, 1.15. Fíjense, ahí está la clave de la pregunta que me hacían ahorita. Estas que estoy dándoles aquí son las velocidades de la mujer y de la tabla relativos ¿a quién? A 1.5. La superficie del hielo. Con respecto a la superficie del hielo. Vamos a ponerlo aquí relativo a la superficie del hielo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una mujer, ¿lo ves aquí? Encima de una tabla, y entonces la tabla se mueve hacia un lado y ella se mueve hacia el otro. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre este sistema? ¿Qué pasa con el hielo? ¿Tiene fricción? No, No. pues el problema dice que no tiene fricción. El problema dice, el hielo no tiene fricción, ¿verdad? Por lo tanto, pensemos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la tercera ley de Newton, el tablón ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la mujer. Y como no hay tampoco fuerzas externas, estas dos fuerzas, y por lo tanto estos dos momentos, se tienen que cancelar de tal momento, de tal manera que el momento de uno es igual al momento del otro, pero en dirección contraria. Entonces tiene que ser igual a 0. Inicialmente, ¿cómo estaba el sistema? Inicialmente el sistema estaba en reposo. Entonces la cantidad de movimiento al inicio, ¿cuánto era? 0. ¿Cuánto va a ser la cantidad de movimiento después? Por la conservación de la cantidad de movimiento, pues también tiene que ser 0. Pero vamos a... Ya se nos está acabando el tiempo. Voy a ir a choques. Voy a tratar de resumirlo lo más rápidamente posible. Para cualquier tipo de choque, la cantidad de movimiento total del sistema justo antes del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento total justo después del choque, siempre que el sistema se considere aislado. La energía cinética total en general, pues no se va a conservar en un choque, ya que parte de ella se convierte en energía interna, en energía sonora y en el trabajo necesario para deformar de manera permanente algún objeto. Por ejemplo, en un choque entre automóviles, pues esa energía pues se puede perder en esa deformación mecánica que ocurre en el choque. Entonces vamos a tener dos tipos de choques. El primero, que es el que ocurre casi siempre en la vida real, es el choque
inelástico. Maestra, era que antes, justo antes de chocar y después de chocar era igual que. Ahorita se los vuelvo a repetir porque lo vamos a escribir. La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se conserva si el sistema está aislado. Ok, gracias. Ok, entonces, en un choque inelástico, se conserva la cantidad de movimiento pero la energía cinética no. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que ocurre un choque inelástico si el problema no nos dice que es inelástico? Por ejemplo, cuando los objetos se quedan pegados. Ya si nos está diciendo que los objetos después del choque se quedaron pegados, pues sabemos que es un choque inelástico en el cual se conserva la cantidad de movimiento, aunque la cantidad de energía cinética no se conserve. Y por otro lado, tenemos los choques pues que son idealizados, ¿no? Los choques elásticos. En un choque elástico se conservan tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Dentro de los choques inelásticos vamos a tener un caso especial. Un caso especial de choque inelástico es el choque perfectamente inelástico, en donde se conserva la cantidad de movimiento y la energía cinética. No los dos objetos quedan pegados y sus velocidades finales son iguales después del choque.
Ahora, casi ningún libro en física nos menciona alguna otra forma de analizar los choques. Además de que en uno se conserva la energía cinética y en el otro no. Y desde luego que la ecuación de la cantidad de energía en movimiento se va a conservar. Pero hay algunos libros que sí nos hacen mención de un coeficiente de restitución. Este coeficiente de restitución, pues nos va a facilitar muchas veces los procesos de resolución. La verdad es que, otra vez vuelvo a destacar, ahorita en esta parte es muy útil aprenderlo y manejarlo porque no traemos muchas ecuaciones en la mente, entonces ahorita todavía lo podemos manejar. Ya conforme va avanzando, yo siento que nos acordamos de la cantidad de movimiento, pero se nos olvida el concepto del coeficiente de restitución, pero en realidad el concepto de restitución, del coeficiente de restitución es el siguiente. O sea, es una cuestión que tiene que ver con velocidades relativas. Así lo voy a poner. E igual a la velocidad relativa de separación, o sea, después del choque, ¿verdad? Entre la velocidad relativa de aproximación, o sea, antes del choque. Entonces, esta E va a ser igual a la velocidad 2, o sea, la velocidad del objeto 2 menos la velocidad 1, y esto es de separación. Fíjense, vamos a usar la V, o la, así la escribo yo de repente, como la velocidad final en las ecuaciones de cantidad de movimiento. Y vamos a usar la U cuando estemos hablando de velocidades iniciales. Así es como lo manejan los libros. Entonces, para que vean por qué voy a empezar a utilizar estas dos formas de escribirlo. Entonces, aquí la velocidad de aproximación sería U1 menos U2. ¿Y qué va a pasar? E va a ser igual a 1 en un choque. Voy a borrar aquí. Lo voy a poner así. Perfectamente elástico. Se conserva la energía cinética. Sí, va a ser igual a 1 cuando eso ocurra. Y luego vamos a tener otro valor de E. E puede estar entre 0 y 1. Si es un choque parcialmente inelástico, es decir, chocan, no se conserva la energía cinética, pero se pierde energía cinética, ¿no? Y el otro, en el último caso, va a ser cuando E sea igual a 0. Y E va a ser igual a 0 en un choque perfectamente inelástico, en donde los cuerpos se quedan unidos después del choque.
Entonces, estos serían los tres casos, ¿no? Voy a hacerlo más grande este de aquí. Ya no se quiere hacer más grande. Ahí está. Y esto nos ayuda muchas veces a resolver las ecuaciones que se nos van a empezar a hacer cuando ya estemos utilizando este tipo de problemas. A ver, déjenme ver. Problemas serios. Les dejo de compartir para escoger el problema. Ok, aquí lo tenemos. Son dos discos. Hice del juego del tejo. Una color naranja y el otro verde, y cuyas masas son iguales, colisionan en un choque oblicuo perfectamente elástico. El hecho que nos digan que es perfectamente elástico, ya nos están dando pistas, ¿no? Ya nos están diciendo que la energía hacia antes y después del choque se va a conservar. El disco verde inicialmente está en reposo. Tratando de subrayar y en lugar de subrayarse está de más de lento. Sí, esto nos dice que la energía cinética antes y después del choque se conserva. Y luego nos dice el disco verde inicialmente está en reposo y el disco color naranja inicialmente se mueve hacia la derecha a 5 metros por segundo y lo golpea. Después del choque, el disco naranja se mueve en una dirección que forma un ángulo de 37 grados con el eje horizontal, en tanto que el disco verde forma un ángulo de 53 grados con el eje. Determine la rapidez de cada disco después del choque. Aquí pues empieza a poner emocionante, ¿no? Ya por el problema tenemos que saber entonces la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque. Esos son dos conceptos que ya desde ahorita sabemos y también sabemos que la cantidad de energía de movimiento se va a conservar. Pero se va a conservar y aquí nos encontramos con que tenemos movimiento tanto en X como en Y.
Vamos a hacerlo así. La cantidad de movimiento en X final, el sistema de partículas tiene que ser igual a la cantidad de movimiento en X inicial. Entonces, voy a empezar con esa ecuación. La masa por la velocidad de la partícula por el coseno de 37 grados. ¿De cuál pelotita estoy hablando? De la naranja. De la naranja. Ujú. Más la masa por la velocidad de la otra pelotita. Bueno, no pelotita, ¿verdad? Son discos, ¿verdad? Por el coseno de 53 grados. En lugar de ponerle aquí, le voy a quitar esto. Este 0 le voy a poner un 1. Y este es un 2. Eso tiene que ser igual al movimiento inicial. Y el movimiento inicial es la masa por 5 metros por segundo. Miren, no les estoy poniendo a las masas subíndice, porque el problema nos dice que los discos son de masas iguales. Si no, tendría que cambiarles la M, ¿no? Ahora, fíjense aquí lo que está pasando. Fíjense ahí lo que está pasando. Tengo la M de los dos lados. De este lado, pues simplemente la puedo sacar de la ecuación. La puedo factorizar. Y cuando hago eso, pues ya la puedo eliminar. Entonces, en pocas palabras, yo aquí ya tengo una primera ecuación. Punto 799 de B1 más punto 602 de B2, ya les que estoy quitando los cosenos, igual a 5. Y aquí, si se fijan, es en donde empezamos a utilizar ecuaciones simultáneas. Aquí ya aparece una ecuación con dos incógnitas, entonces para poderla resolver necesitamos identificar alguna otra ecuación que nos permita resolver esto, para poder saber cuánto valen las velocidades antes y después del choque. ¿Qué otra ecuación se les ocurre que podemos hacer? Aquí ya estaríamos atorados, ¿no? Ya no tenemos otra ecuación. ¿De dónde podemos sacar otra ecuación para poder encontrar B1 y B2? ¿En qué eje calculamos la cantidad de movimiento? En X falta calcularlo en lleno. Ajá, así es, lo calculamos en X y hay que calcularlo ahora en Y. Entonces, el final en Y, cantidad de movimiento final en Y, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento inicial en Y. ¿Y cuánto va a ser esto? Bueno, va a ser la masa 1
por la velocidad 1 por el seno de ¿cuánto? De 37 grados, ¿verdad? Y de acuerdo con nuestro diagramita, pues va hacia arriba, pero luego tenemos un objeto que se mueve hacia abajo. Entonces, como estas son cantidades vectoriales, sí hay que utilizar signos, ¿verdad? Ahora lo vamos a poner como negativo el siguiente y sería m de 2 por el seno de 53 grados. Y esto va a ser igual a la cantidad de movimiento en y inicial. ¿Cuál era la cantidad de movimiento en y inicial? 0. 0. Aquí no hay movimiento en y, se está moviendo solamente en el eje de las x. Entonces esto va a ser igual a 0. Otra vez podemos simplificar las m's y nos quedaría simplemente punto 602 B1 menos punto 799 B2 igual a 0. Entonces nos queda punto 602 B1 igual a punto, ya le cambié el color. Igual a punto 799 B2, lo estamos pasando del otro lado. Y la resolvemos de forma simultánea. Y ya tendríamos una ecuación 2. En las ecuaciones simultáneas, despejamos en una, sustituimos en la otra. Voy a hacerlo así. B1, voy a tomar la 2. Despejando. B1 en la 2. Porque ya está casi directo, ¿no? Sería punto 799 B2 entre punto 602 B1. Perdón, punto 602. Eso sería B1. Y esta ecuacióncita que acabo de escribir aquí, la sustituyo en la ecuación 1. Y sustituyendo en la ecuación 1 sería punto 700. Se vuelve a atorar, lo está escribiendo. A ver. Punto 799 por B1 y es punto 799 B2 entre punto 602 más punto 602. Sin quererme escribir bien. Cerrando algo, estoy un poquito mejor.
602 B2. Y todo esto igual así. Ya resolviendo esas ecuaciones, ya porque ya se nos acabó el tiempo, tenemos que obtener lo siguiente. P1 va a ser igual a 3.99 metros por segundo. Y B2 va a ser igual a 3.01 metros por segundo. Ya me salté todos los pasos de resolución porque si no, no nos va a dar el tiempo. Ya nos pasamos 10 minutos. Y bueno, pues este día se les van a enviar las actividades correspondientes a esta semana, no se les han enviado para que ejerciten algunos problemitas de estos. Es muy común que los problemas de choques vengan en la Olimpiada Nacional. Entonces, ojalá que con los problemitas que resuelvan puedan aclarar bastantes dudas. Esperemos que sí sea útil para ustedes. Y la siguiente clase, la del viernes, pues va a ser un video. Ya les mandé la liga del video, es algo muy conceptual, toda la cuestión de gravitación, lo que veríamos el viernes, pero luego ya tendríamos que revisar problemas de gravitación y entonces esos problemas de gravitación se los vamos a enviar también posteriormente el link del video. Voy a cancelar tantito la transmisión de la grabación.